Qué maravilla encontrarnos nuevamente esta semana para continuar estudiando la palabra de Dios. Seguramente has aprendido cuál es el plan que Dios tiene para tu vida. Poco a poco estamos descubriendo esos maravillosos anhelos y pensamientos de amor, de prosperidad, de felicidad y de esperanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estamos estudiando las lecciones del curso bíblico Jesús, la gran esperanza. Para ello, queremos que te puedas comunicar con nosotros a través de un correo electrónico y de un teléfono para que puedas solicitar este curso y te lo haremos llegar gratuitamente. Puedes comunicarte con nosotros al siguiente correo: lagranesperanza@nuevotiempo.cl lagranesperanza@nuevotiempo.cl o comunicarte con nosotros al siguiente teléfono: 800-200-054, 800-200-054. Hoy estudiaremos una lección muy interesante: conversión y esperanza. ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para tu vida? Es la lección número 5. Te invitamos entonces para que puedas continuar con nosotros y de esta manera estudiaremos el gran mensaje que Dios tiene para nuestra vida. Ha llegado el momento para que vayas a buscar tu Biblia y la puedas abrir y junto a nosotros estos minutos poder estudiar la palabra de Dios. Ya tienes en tu mano la lección número 5 que lleva por título Conversión y Esperanza. Nuevamente nos está acompañando el pastor Juan Zúñiga, el pastor Rodrigo Cárcamo. Sean bienvenidos. Qué grato poderles tener con nosotros para estudiar un mensaje muy importante que Dios tiene para nuestra vida. Conversión y esperanza. El mundo que el Señor había creado había sido perfecto. Estudiamos lecciones anteriores a través del estudio de la Biblia. Sin embargo, el pecado lo echó todo a perder. Adán y Eva se apartaron de la presencia de Dios. El resultado de esto fue la violencia terrible en el mundo, violencia que hoy día estamos viviendo. El pecado ha hecho destrozo de nuestros hogares, nuestra familia. Vivimos en un mundo muy, muy complicado. Esa es la introducción que tú tienes allí en la lección número 5. Sin embargo, nace la pregunta en el corazón de todos: ¿habrá aún esperanza? A pesar de vivir en un mundo tan complicado que se cae a pedazos prácticamente, ¿tendremos esperanza? Vamos a revisar la palabra de Dios. Vamos a ir a la pregunta número 1, queridos amigos. Nicodemo, dice la Biblia, era un dirigente de la iglesia, pero lamentablemente no era feliz. De acuerdo a las palabras de Jesús, ¿qué era necesario que Nicodemo pudiese experimentar en su vida? La respuesta la encontramos en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira qué interesante la historia de Nicodemo, porque siendo un hombre de la iglesia, no era feliz. Y aquí Rodrigo da la respuesta, en realidad, leyendo la palabra de Dios, que es la que realmente genera la felicidad. ¿Qué debía experimentar, según este texto que hemos leído, Nicodemo para realmente ser feliz? Él debía nacer de nuevo. Muy bien. No parece complejo a veces, ¿no? Nacer de nuevo. Ok, interesante. Nicodemo va de noche a Jesús. Y Jesús dice una sola declaración, la que acaban de decir ustedes, ¿cierto? Es que él tenía que nacer de nuevo. Esa sería la respuesta a la número 1. La indicación, el remedio de Jesús, ¿cuál fue entonces? Debía nacer de nuevo. Debía nacer de nuevo, esa es la respuesta. Número 2, ¿por qué era necesario que Nicodemo naciera de nuevo si era un hombre que creía en Dios? ¿Por qué era necesario? Bueno, la respuesta la encontramos unos versículos más abajo. A ver. En el versículo 6 del capítulo 3 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, antes de dar la respuesta, o que ya fue dada en realidad, solo para decir lo que hay que poner allí, entender que cuando nosotros nacemos en este mundo, como ya fue estudiado en las lecciones anteriores, nosotros nacemos con una condición pecaminosa y eso trae desgracia y sufrimiento para nuestra vida. Pero cuando yo experimento el nuevo nacimiento y entonces mi naturaleza, que debería ser la respuesta, porque lo que es nacido de la carne, carne es, ¿no es cierto?, es transformada, como veremos más adelante, por una naturaleza espiritual que finalmente traerá felicidad. Entonces, pastor, la respuesta sería: porque lo que es nacido de la carne, carne es. Ah, interesante. Él era nacido de la carne, por lo tanto tenía que nacer de nuevo. Ahora vamos a precisar un poco en la siguiente pregunta.
Nicodemo, tú, yo, cada uno de nosotros, los que estamos asistiendo al programa, somos pecadores, hemos sido nacidos en la carne. ¿Cómo viven, pastor, los que nacen en la carne? Mira, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 3, nos declara de alguna manera cuál es esta condición. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. ¿Qué quiere decir eso? Ok, la respuesta sería, porque vamos a ir dilucidando todavía un poco más adelante a medida que desarrollamos la lección. Okay. Pero la respuesta sería, según a la pregunta que fue hecha, haciendo la voluntad de la carne. Haciendo la voluntad de la carne. ¿Cómo viven, dice la pregunta, los que han nacido de la carne? Entonces Rodrigo leyó, Claro. haciendo la voluntad de la carne. Haciendo la voluntad de la carne. Interesante. Vamos a la pregunta 4. Quizás a lo mejor hay algunas dudas que tú estás manteniendo en mente. Tranquilo. Estamos estudiando la Biblia paso a paso, con tranquilidad. Vamos a ir ahora descubriendo algo más. Hemos nacido en la carne, tú y yo. Pregunta número 4. ¿Cuáles son los resultados de vivir conforme a los deseos de la carne? Aquí está la respuesta, mira, y es lo que vamos complementando a través del estudio. Gálatas, en el capítulo 5, la lección dice de los versículos 19 al 21. Sí. Dice, y mira bien, aquí para aclarar todavía el concepto del vivir haciendo la voluntad de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, dice el apóstol, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En esta pregunta y esta respuesta nos aclara mucho más las preguntas anteriores. Okay. Estábamos hablando del concepto de carne, ¿no es cierto? ¿Qué es la carne o qué es de alguna manera hacer la voluntad en la carne? Claramente aquí queda establecido. Los frutos de esto es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicería, etc. Todo lo que ahí está manifiesto, de alguna manera son frutos de la carne, frutos de la vida pecaminosa. Creo que por ahí va el concepto. Ah, interesante. Entonces, rápidamente una síntesis, ¿no? Jesús conversa con Nicodemo. Nicodemo era religioso, Nicodemo creía en Dios, adoraba a Dios inclusive. Sin embargo, Jesús lo único que dice, mira, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, tiene que haber un cambio. Tú has nacido de la carne y carne eres. Y luego el texto añadió que a nosotros nos gusta ir por la voluntad de la carne, ¿cierto? Los deseos de la carne. Y porque es nuestra naturaleza. Porque es nuestra naturaleza, pero todavía como que no queda bien claro. Pero ahora, Pastor Juan, aclara inmediatamente que todas estas acciones pecaminosas son frutos de vivir una vida en la carne. ¿Es así? Bueno, además de vivir una vida en la carne, además, como tú mencionaste en alguna de estos capítulos anteriores, es haber nacido en pecado. Ok. Es nuestra condición. Es nuestra condición. Por lo tanto, nadie se sienta miserablemente perdido porque estamos así, porque esa es la condición de todos los seres humanos. Pero hay solución para eso. Ahora, interesante también que al final el texto decía que los que viven de esta manera, practican estas cosas, no van a heredar el reino de Dios. Y ahí ahora, nos deja, ¿no? En el aire a todos. Entonces, mira cómo da. Esa es nuestra condición. Por lo tanto, Sí. practico y vivo casi de manera natural. Pero mira, para resaltar, porque esa es la idea de esta lección. ¿Cuál es nuestra condición y cómo es que actuamos realmente de manera natural? Y el capítulo, el siguiente texto bíblico que está en el libro de Mateo, el capítulo 7. Es decir, esa es ya la pregunta número 5. ¿Por Así qué los es. que nacen en la carne hacen cosas malas? ¿Por qué? Eso, 17, capítulo 7, versículo 17 y 18. Mira, dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. En otras palabras, habiendo nacido de la carne, siendo por naturaleza personas malas, personas que cometemos pecado, que hacemos maldad, entonces evidentemente, como dice el texto, el árbol malo da frutos malos. Nosotros, al ser de la carne, damos también frutos carnales. Ok. De alguna manera no estamos produciendo algo santo, algo bueno, sino todo lo contrario. Qué interesante. Entonces, cada uno de nosotros somos pecadores delante de Dios, ¿no? La pregunta número 6 hace la siguiente declaración. Nosotros hacemos
cosas malas porque somos pecadores. Porque somos pecadores. Ahora, ¿qué es necesario que Jesús haga en nuestra vida para que dejemos de practicar estas cosas, ¿no? Tiene que haber un cambio ahí de vida, ¿no? Bueno, ya viene el cambio con el diálogo que Jesús tiene con Nicodemo, pero mira, este texto en 2 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 17, es muy aclaratorio todavía y seguramente Rodrigo va a complementar muy bien. De modo, dice el texto bíblico, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Haber vivido en la carne significa haber practicado todo lo que aquí fue descrito en la Biblia. Cometer pecado, cometer adulterio, cometer lascivia, ser malo, ser una persona llena de maldad de alguna manera. Sin embargo, el conocer a Cristo me hace una nueva criatura. Y todas esas cosas que yo hice en mi pasado quedan olvidadas, quedan atrás, porque de ahora en adelante soy un nuevo ser. Y se producen nuevas cosas en mí, cosas positivas, cosas que vienen de Dios, definitivamente vienen de Dios. Somos una nueva criatura y eso es lo que debe ir también en la respuesta a la pregunta número 6. Muy bien, interesante cómo es que en la medida que vamos buscando al Señor, el Señor comienza a transformarnos, comenzamos a nacer de nuevo. Qué interesante, podemos entonces a la vista de la palabra de Dios tener una segunda oportunidad. Mira qué importante es hablar de las segundas oportunidades, cambiar tu vida. El Señor puede hacer milagros en nuestra vida. Quisiera agregar el concepto de nueva criatura. Nueva criatura. Porque de alguna manera la lección de esta semana habla de conversión y esperanza. La conversión es ir en un sentido y cambiar de dirección. Es vivir de una manera, pero ahora comienzo a vivir de otra manera. Al ser nueva criatura, necesariamente yo debo cambiar. No es una cosa que yo me proponga, yo conozco a Cristo y cambio. Y es porque Cristo pone en mí, ¿no es cierto?, esa necesidad de cambiar. Es automático, queridos amigos. Si tú conoces a Cristo y te entregas a Él, necesariamente pasas a ser una nueva criatura y necesariamente también se producen frutos buenos en tu vida. Muy bien. Gracias, pastor. ¿Cómo será entonces la vida después que Jesucristo comienza a actuar en nosotros? Salmos capítulo 1, versículo 3, dice así: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, ¿cómo será después que Jesús transforme la vida? Será como un árbol plantado junto a aguas correntosas, ¿no? Claro, ahí está la respuesta, ¿no? Tú la diste muy bien. Como un árbol junto a las corrientes y que da su fruto a su tiempo. Pero ¿cuál va a ser el fruto, pastor? Bueno, el fruto es, ahora ya dejo de vivir o de practicar aquellas conductas que se mencionaron tan detalladamente y ahora mi vida tiene una orientación diferente. Yo quisiera destacar algo y mencionar a los amigos que están allí. En realidad el gran mensaje de esta lección es que así, en medio de nuestra condición, todavía hay esperanza. Yo puedo estar en el fondo, puedo estar viviendo y practicando así, pero en realidad hay esperanza para mí. Y la esperanza está en Jesucristo. Ese es el gran tema. Jesús puede transformar la vida. Es decir, a medida que vamos acercándonos a Cristo, comenzamos a dar buenos frutos, ¿no? No estamos tan preocupados de darlos. Es decir, el buen árbol da buenos frutos. En la medida que comenzamos a relacionarnos con Jesús de esa manera muy simple, comenzamos a ser buenos. Una relación con Jesús, estudiando la Biblia, orando, ¿no?, estudiando como lo estamos haciendo, comenzamos a ser buenos y el resultado de la vida en Cristo, ¿cierto?, en nosotros, van a ser buenas acciones. El concepto es bien simple, eso de ser bueno o malo. Tal vez alguien puede decir, pero yo no soy malo. Sí. Es verdad, son los frutos de la carne los que nos llevan a realizar o a cometer actos que no están conformes a lo que Dios quiere para nosotros. Correcto, pastor. Ahora, en relación a eso mismo, ¿cuáles son los frutos de este árbol según la pregunta número 8 en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23? La respuesta, ¿no es cierto?, se encuentra acá en la Biblia. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mira que la respuesta ya está más que clara, ¿no? La respuesta sería, querido amigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Pero solo destacar, Aldo, lo siguiente. Es el fruto, es la consecuencia de.
porque alguien se podría esforzar en hacer una cantidad de cosas. O a lo mejor lo hace sin estar necesariamente buscando a Dios. Pueden ser buenos, Claro, pueden tener gozo, ¿no? puede ser moralmente correcto. Correcto. Ahora, nosotros estamos haciendo énfasis acá en que lo que ya se ha descrito es la consecuencia de estar en comunión con Cristo, en haber aceptado a Jesús, en vivir con Él y en tener intimidad con el Señor, conociéndolo y relacionándose con Él. Pastor Juan, cuando hablamos para nuestros amigos de la intimidad, del relacionamiento con Dios, está hablando de esto mismo lo que estamos haciendo ahora, estudiando, pensando en las cosas de Dios, orando, escudriñando la palabra, aprendiendo, logrando que nuestra mente vaya captando el mensaje de amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y bueno, llegamos a la pregunta final, ¿no? A la pregunta final. Estábamos terminando con esto de los frutos del Espíritu. En realidad, ahora comenzamos, Pastor Juan, a producir buenos frutos porque comenzamos a transformarnos en buenos árboles, es lo que dice la pregunta número 9. ¿Y llegamos a ser qué finalmente? La respuesta la vamos a encontrar en el libro 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mira, y aquí vuelve otra vez, qué interesante cómo la Biblia se va complementando. De allí la importancia de entender que desde el Génesis hasta el Apocalipsis es un solo mensaje y es un solo autor. ¿Qué es lo maravilloso? Es cierto, tenemos una naturaleza pecaminosa, pero podemos tener buenos frutos cuando tenemos intimidad con el Señor y nos relacionamos con Él. Y el texto que leyó recién Rodrigo, que es tan significativo, es que en esta condición, a pesar de la pecaminosidad, nosotros pasamos a ser partícipes de la naturaleza divina. Mira cómo nos podemos relacionar y participar en esa naturaleza divina y aferrarnos a Dios a través de Jesucristo. Gracias, Pastor. Acabamos de terminar el repaso interesante de la lección Conversión y Esperanza. Queremos que continúen en nuestro medio con una breve parte musical y a continuación les dejaremos en compañía del Pastor Alejandro Bullón. Yo te pido en oración, nace en mí, dame salvación. Dios, yo te pido en oración, nace en mí, dame salvación. Nace en mí, nace en mí, nace en mí y borra mi pecar. Nace en mí, nace en mí, nace en mí y salva tú mi vida. Dios, yo te pido en oración, nace en mí, dame salvación. Dios, yo te pido en oración, nace en mí, dame salvación. Nace en mí, nace en mí, nace en mí y borra mi pecar. Nace en mí, nace en mí, nace en mí y salva tú mi vida. Nace en mí, nace en mí, nace en mí
borra mi pecar. Nace en mí, nace en mí, nace en mí y salva tú mi vida. Nace en mí y salva tú mi vida. Nace en mí y salva tú mi vida. Hola querido, la palabra de Dios es contundente al afirmar que para vivir la vida cristiana victoriosa y feliz, el ser humano tiene que pasar por el milagro de la conversión. Una noche Nicodemo llegó a Jesús. Nicodemo era un líder eclesiástico, un maestro de la teología, un profesor. Si alguien vivía la vida correctamente, en el aspecto moral y espiritual, era Nicodemo. Y sin embargo, fue a Jesús. Y Jesús le dijo: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Eso le chocó a Nicodemo. ¿Cómo nacer? Dime una cosa, ¿tú crees que Nicodemo, el gran maestro de teología, no entendió que cuando Jesús le dijo es necesario que nazcas de nuevo, le estaba hablando del misterio, del milagro, de la conversión? Claro que entendió, pero el golpe fue duro. ¿Cómo le vas a decir a un líder eclesiástico que no está convertido? Ahora, que digas a ese muchacho que bebe, que fuma, que no consigue caminar correctamente en los caminos de Dios, que no está convertido, puede pasar, pero a un profesor, a un maestro, a un pastor que le digas que no está convertido, no, el golpe fue duro. Pero Jesús lo miró a los ojos y le dijo: Nicodemo, tú puedes argumentar lo que quieras, tú puedes decir lo que quieras, pero si quieres ser feliz en la vida cristiana, necesitas nacer de nuevo. Conversión. La palabra aquí es conversión. El problema del cristiano es que confunde la palabra conversión con la palabra convicción. Convicción es cambio de... Convicción tiene que ver con las ideas, con los pensamientos, con lo que va en la cabeza. Conversión tiene que ver con cambio de naturaleza. Conversión, cambio de corazón. Dios dice: sacaré de ti el corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Cambio de corazón, cambio de naturaleza. Pero ¿por qué es necesario que cambiemos de naturaleza? Porque desde que Adán y Eva pecaron, todos los que nacimos con naturaleza pecaminosa. Pastor, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? La inclinación a hacer el mal, la inclinación a andar en los caminos del pecado. Pablo decía: yo quiero andar en los caminos de Dios, pero descubro que hay otra ley dentro de mí que me lleva hacia el pecado. ¿De qué ley estaba hablando? No estaba hablando de los 10 mandamientos, estaba hablando de la ley de la naturaleza pecaminosa. Todos hemos nacido con inclinación hacia el mal. Y un día, si queremos servir a Dios, tenemos que ser convertidos. ¿Cuántas veces hice la ilustración del lobo? Un lobo estudia la doctrina de las ovejas y llega a la conclusión de que la vida de las ovejas es la mejor vida y quiere ser oveja. ¿Y basta querer ser oveja? ¿Basta estudiar el manual de cómo ser una buena oveja? No, el lobo es lobo. Por más que quiera ser oveja, por más que quiera vivir como oveja, por más que haga todo lo que las ovejas hacen, continúa siendo lobo. Para ser oveja de verdad, el lobo tiene que pasar por la conversión, tiene que ser convertido de lobo en oveja. Bueno, querido, por más dura y cruel que sea la comparación que voy a hacer, todos hemos nacido lobos.
Pero queremos ser ovejas, queremos vivir como ovejas y tener como nuestro pastor al Señor Jesucristo. Pero para ser oveja no vas a querer ser oveja, tenemos que ser convertidos. Ahí está el milagro de la conversión. Ahora, cuando eres convertido, comienzas a vivir naturalmente como una oveja. Un árbol de manzana no produce manzanas para probar que es manzano. Un árbol de manzanas produce manzanas porque es manzano. Un árbol de naranjas no produce naranjas para probar que es naranja, produce naranjas porque es naranjo. Nuestro problema, querido, no son las malas obras, no son los frutos. En la vida del cristiano hay frutos del Espíritu y hay frutos de la carne. Cuando no has sido convertido, tus frutos son frutos de la carne. Aunque parezcan manzanas, aunque parezcan naranjas, son frutos de la carne. ¿Y qué dice Pablo en Gálatas? Los frutos de la carne son mentira, deshonestidad, infidelidad, hechicería, borrachera, orgía, los frutos de la carne. Pero nosotros producimos frutos porque estamos en la carne, estamos en el pecado. Pero cuando Jesús llega a tu vida, pasas por el milagro de la conversión. Y ahora eres un hijo nacido del Espíritu. Ahora aparecen los frutos del Espíritu en tu vida. Gozo, paz, mansedumbre, temperancia, los frutos del Espíritu. Querido, inútilmente vas a intentar andar en los caminos de Dios si no has pasado por el milagro de la conversión. No basta conocer la Biblia. No basta hacer los estudios bíblicos que estás haciendo. Con todos estos estudios van a cambiar tus pensamientos, va a cambiar tu manera de pensar, pero lo importante es que cambie tu vida. Hay hombres que dicen así, ahora soy cristiano, tengo que ser un buen esposo. Y sin embargo continúan siendo esposos malos. ¿Por qué? Porque la cabeza cambió, pero el corazón no cambió. Pastor, ¿y qué hago? Bueno, cae de rodillas delante del Señor Jesucristo. Dile, Señor, yo no puedo. Si depende de mí, estoy perdido. Yo soy carnal, yo he nacido en pecado, yo tengo naturaleza pecaminosa. Señor, ten compasión de mí, conviérteme, transfórmame. Porque la conversión, querido, es un milagro divino. Nadie se convierte porque quiere ser convertido, Dios te convierte. Pero Dios solo convierte a los que quieren ser convertidos. No te voy a decir, arrepiente de tus pecados y trata de ser bueno. No. Yo te voy a decir, reconoce que eres un pecador y dile a Dios, Señor, no puedo. Por favor, yo no puedo. Yo conozco tu palabra, mi cabeza me dice lo que tengo que hacer, pero no puedo. Haz un milagro por mí. Y el Señor Jesús va a venir en tu dirección, te va a abrazar, te va a tocar y te va a convertir. Y ahora sí, ahora vas a ser una oveja de verdad y vas a vivir como oveja. Ahora vas a ser un árbol de naranja de verdad y vas a producir naranjas. Ahora sí, eres un hombre espiritual y los frutos del Espíritu van a aparecer en tu vida. Que Dios te bendiga. Qué maravilla estudiar la palabra de Dios. ¿No crees que tienes un Dios amante en el cielo, lleno de bendiciones, esperando que tú puedas acudir a sus brazos de amor? Él es el autor de la esperanza, de la paz en el corazón y de la salvación. Qué gran lección hemos estudiado, la lección número 5. Queremos invitarte para que puedas continuar con nosotros estudiando la palabra de Dios a través del curso Jesús, la gran esperanza que tengo aquí en mi mano. Te invito para que te puedas comunicar con nosotros y si no tienes esta guía de estudio, entonces puedas comunicarte de tal manera que te la podamos hacer llegar. Puedes escribirnos un correo electrónico a lagranesperanza@nuevotiempo.cl. Repito nuevamente, lagranesperanza@nuevotiempo.cl. O bien llamarnos aquí a la oficina del canal Nuevo Tiempo al 800-200-054. 800-200-054. Que el Señor te bendiga y continúa con nosotros aprendiendo acerca de la salvación y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús.